GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches o buenas tardes todavía. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día miércoles 8 de diciembre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre Quito, sobre sus fiestas, sobre el debate que se ha reinstaurado nuevamente sobre la oportunidad y la legitimidad de celebrar una fundación española como es el 6 de diciembre en Quito, para lo cual he invitado cordialmente al arquitecto Fernando Carrión Mena. Él es concejal de Quito, es urbanista, es planificador, es conocedor a fondo de este tema de la ciudad capital. Fernando, buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo. Para comenzar, ¿cuál sería la lectura de estas fiestas de Quito, de los 487 años de fundación española que se celebró la semana pasada y que ha provocado algunas controversias, algunas muertes, heridas, detenidos y algunos debates? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, tocayo. Un gusto poder volver a estar aquí con ustedes y un saludo obviamente a toda la audiencia. Sí, he estado revisando algunas cosas sobre las fiestas de Quito desde el fin de semana pasado justamente. Y una de las cosas que me he dado cuenta, y así muy rápidamente, uno es que el Ecuador es el único país de América Latina que no tiene una fiesta nacional. Eso me llamó poderosamente la atención, porque México tiene las fiestas de septiembre del Grito, Chile las suyas, Colombia igual, etcétera, etcétera, pero el Ecuador no tiene una fiesta nacional. Me llamó poderosamente la atención. Una segunda cosa es que en el Ecuador lo que sí tenemos son fiestas locales. Entonces tenemos fiestas de independencia, por ejemplo, como es el caso de Cuenca, de Portoviejo y algunas otras ciudades. Luego tenemos algunas fiestas con orígenes relativamente más modernos, que son las fiestas que conmemoran las cantonizaciones de las ciudades. Hay una tercera que son más bien fiestas culturales, como es el caso de Ambato, con las fiestas de las flores y las frutas, que es una especie de anticarnaval tradicional que hemos tenido acá y que concita la atención. Y el caso de Quito, que es un caso, yo diría, excepcional, porque no festeja la independencia, no festeja la cantonización, no festeja una cuestión cultural, sino la fundación española, que como todos sabemos, una fundación es un acto de fuerza, es un acto colonial. Y entonces Quito tenía su fecha de independencia, pero hace 60 años se decidió que más bien la fecha de festejo sea la de la fundación. Y entonces lo que está rodeado detrás de esta fiesta de Quito, de las fiestas de Quito, porque se habla en plural, es la españolidad, la hispanidad que está alrededor de la fundación, alrededor del Quito colonial, porque así mismo en su origen se definió. Ya hoy día ya no es colonial, sino centro histórico, sino su origen colonial, es decir, español. Y en tercer lugar, las fiestas de los toros, porque la fiesta de los toros, que también he estado revisando bibliografía, se traslada a América Latina hace aproximadamente 60 años, porque en España, y no solo en España, sino en general en la península ibérica, esta es una época invernal y por lo tanto no se puede hacer corridas de toros y se perdía 3 meses de generar recursos económicos. Y deciden venirse más bien a América Latina, y aquí tenemos el caso de México, el caso de Venezuela, el caso de Colombia, Ecuador y Perú, que son los países que en las mismas fechas se logra hacer esta corrida de toros. En otras palabras, las fiestas de Quito se originan principalmente por la lógica de la hispanidad. Lamentablemente eso significa entonces que no tenemos una identidad propia y que nosotros siempre estamos un poco nostálgicos de lo que muchos llaman
la madre patria y están recuperando y todavía impugnando que vuelvan los toros a Quito, pero estas fiestas con una nueva coyuntura, un nuevo contexto que se dio luego de la crisis del municipio, con un nuevo alcalde, con algunos cuestionamientos. Yo diría, no sé, Fernando, podríamos decir fiestas populares o fiestas populistas. ¿Cuál sería la frase correcta? A ver, yo de lo que he estado viendo, hay un antropólogo brasileño que es muy interesante, yo le sigo por el fútbol en realidad, pero descubrí que escribió un libro sobre las fiestas de Río de Janeiro, del Carnaval de Río de Janeiro. Y él las define con una frase que a mí realmente me gustó mucho. Él define que estas fiestas son el ritual del consenso. Ritual del consenso. ¿Qué es lo que hemos vivido nosotros en Quito en este último tiempo? Un consenso que estaba construido alrededor de lo español, pero eso empieza a resquebrajarse y se resquebraja bajo dos ópticas. Uno, la evolución histórica. Por un lado, tenemos hoy día un peso más importante de lo que es la naturaleza, de lo que es el animalismo, llamémoslo así, que hace que la población mismo rechace la fiesta de los toros porque hay un reconocimiento mucho más explícito de la naturaleza. Entonces, por un lado está el peso que tiene la naturaleza. En segundo lugar, está todas las reivindicaciones de género, que desde este siglo empiezan a tener mucha fuerza. Y entonces eso pone en cuestión el reinado de la reina de Quito, que incluso en el 2019, se elimina por parte del apoyo municipal y empieza a desarrollarse a partir de la Fundación Reinas de Quito y cambia el nombre, porque ya no es Reina de Quito, sino Reina de San Francisco de Quito, o sea, más español todavía. Y en tercer lugar, están las reivindicaciones que también desde principios de este siglo empiezan a tener mucha fuerza de las lógicas decoloniales, que pues, en todo el mundo pues, han votado esculturas, monumentos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Quito hay dos hechos que son muy interesantes. Uno, la necesidad de conmemorar no solo el 6 de diciembre, sino el 1 de diciembre. ¿Por qué el 1 de diciembre? Porque el 1 de diciembre es la fecha de la resistencia de Rumiñahui frente a la presencia española. Entonces, esa ya fue una ruptura relativamente importante que, bueno, todavía no logra consolidarse, pero que está ahí presente. Y una segunda cosa es la discusión de esa famosa estrofa del himno a Quito, donde aparecía una alegoría hacia lo español, que tuvo muchas críticas y que finalmente pues, se regresó a la misma, al mismo himno que esa estrofa tenía. Pero son estas tres condiciones históricas, el animalismo o el peso de lo natural, las reivindicaciones de género, el peso que tiene hoy día la mujer, y en tercer lugar, pues estas lógicas decoloniales que están produciendo esos cambios sustanciales en la fiesta. Son otras lecturas, son otros momentos que van enterrando y a un rato sepultarán esa lógica que se dio en los años 60 para instaurar las fiestas de Quito. A propósito, Fernando, del 1 de diciembre, la Resistencia y Rumiñahui, recuerdo que en el tiempo del señor Rodrigo Paz, cuando Fernando eras concejal y también Rafael Quintero, recuerdo que se dio una ordenanza para que haya una sesión y que se reivindique la resistencia. ¿Por qué se ha perdido eso? ¿Qué pasó? ¿Quién la ha enterrado? Bueno, la verdad es exacta lo que tú estás diciendo. Fue Rafael Quintero como concejal el que propuso la necesidad de recuperar el primero de diciembre. Y eso se logró mediante una ordenanza. Eso está de alguna manera presente todavía porque hay algunas actividades que se hacen el 1 de diciembre, pero no en el sentido original de lo que propuso Rafael Quintero, sino que hoy día, por ejemplo, los premios que entrega la municipalidad se entregan el primero de diciembre, pero nadie sabe por qué. Y entonces eso como que se perdió en el imaginario popular. Ahora, también hay que tener en cuenta que se ha pretendido recuperar las fiestas de Quito, por ejemplo, en la administración de Mauricio Rodas, y le hizo una inversión en el primer año que él estuvo de $4,5 millones, tocayo, $4,5 millones. Pero la recuperación de las fiestas en ese caso fue básicamente conciertos, y fue un concierto, que incluso él le bautizó con el nombre de Quitonía. Y entonces aquí lo que se trajo fue un cantante de estos mundiales, Sting, para que haga este concierto.
Y la verdad de eso lo que mostró es que Rodas no entendía lo que eran las fiestas y quiso convertirle en una especie de Viña del Mar de Chile. Pero eso es otra cosa, ahí no hay el ritual del consenso. Después vino Jorge Yunda y bueno, con la pandemia pues prácticamente no se pudo hacer nada y ahora regresó Santiago Arderas y me da la impresión que recuperó de alguna manera esa lógica de Rodas con los conciertos. En este caso no fueron de grandes figuras ni tampoco fue la idea de Quitonía, pero lo que se hizo fue municipalizar las fiestas populares de los barrios populares y en ese sentido pues simplemente tener a la población como espectadora de estos conciertos. Y me parece que eso lo que termina es desnaturalizando totalmente lo que significan las fiestas de Quito y de alguna manera yo me explico por ahí también los hechos de violencia que hemos vivido en la calle de los Chiris, sobre todo la noche del viernes y la noche del sábado. En todo caso, hacías alusión al señor Rodas. Bueno, él no vivía en Quito, pues vino directo de México a posesionarse como alcalde y él no conocía la ciudad. Y en cuanto al doctor Guarderas, recordando ese tira y afloje, ese conflicto que decían pues que los quiteños de bien están ahora dirigiendo el municipio de Quito. Pero podemos decir que es ilegítima ahorita ya con todo lo que tú has dicho, con todas esas nuevas tendencias, con nuevas visiones. Es ilegítima, es inconveniente seguir celebrando una fundación y buscar una fiesta, una nacional, como tú has dicho, de una identidad, y otra una fiesta local que sea significativa, que sea el 24 de mayo, que sea el 10 de agosto, qué sé yo, Fernando. Yo creo que hay que empezar a pensar en cómo construir el ritual del consenso nacional. Este mismo antropólogo brasileño, él dice, y me parece que es absolutamente cierto, que todas las sociedades requieren de momentos específicos de lo que él llama una efervescencia colectiva. Y yo creo que las sociedades locales, las sociedades nacionales requieren de eso, justamente para rememorar, para recuperar la historia. No por esa lógica que ahora se habla de los valores, de las tradiciones, etcétera, que se las creen inmutables. Por ejemplo, la tradición de las corridas de toros. Si la explicación histórica de la presencia de los toros es la que he señalado en su momento, es decir, que no podían tener las corridas en España y deciden venirse a América Latina, pues eso no es una tradición, eso es básicamente un negocio, que puede que en el tiempo se haya hecho una tradición, pero para unos sectores. Por eso es que esa tradición también se ve cuestionada por el peso de lo natural. Ayer veía noticias de México. En México ya están prohibiendo, en la Ciudad de México, también ya están prohibiendo las corridas de toros. Y hay una movilización social impresionante porque hoy día, por ejemplo, los jóvenes, todos son animalistas. Y entonces, no reconocer la evolución de la historia respecto de las fiestas es seguir anclado en esta cosa de las tradiciones, de los valores, etcétera, que están mutando, pero permanentemente. Claro, Fernando, las tradiciones, los valores no son inmutables, pues. Son variables. Los principios podrían ser permanentes, pero los valores y las tradiciones se van adecuando y se van acomodando a las circunstancias, a los contextos que va en el devenir de las sociedades. Pero ¿quién está detrás de las fiestas? ¿Hay hispanológicos en el Ecuador? ¿Hay gente que añora? ¿Hay gente que se cree de sangre pura española, a pesar que en propia España nunca ha habido sangre pura porque ellos fueron conquistados por un sinnúmero de pueblos? A ver, yo lo que creo es que este famoso ritual del consenso se rompió. Ya no tenemos un consenso alrededor de las fiestas de Quito. Y esto también habría que señalarlo, que históricamente, por ejemplo, en la administración de Augusto Barrera, se produce una ruptura muy fuerte. ¿Y por qué? Porque se plantea esa confrontación norte-sur. Se plantea esa confrontación entre los hispanistas y los nacionalistas, entre las élites y el mundo de lo popular, entre el oficialismo y la oposición. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los toros quedan recluidos básicamente para un sector, que son los hispanistas, que son las élites, que son los del norte, etcétera, etcétera. Y hoy día son minoría. Yo creo que eso ya no es la fiesta. Pues yo creo que hay que reconstituir
refundar las fiestas de Quito, y me parece que lo que planteaba Rafael Quintero, alrededor de eso podría estar, ¿no? Con lo cual la fecha del festejo serían los primeros días de diciembre. Yo creo que eso está presente. Y podríamos retomar también la historia de las conmemoraciones de las otras ciudades del Ecuador que reivindican la independencia. El grito mexicano, ¿qué es eso? La independencia. El caso de Quito, ¿qué es eso? La independencia. Entonces, yo creo que eso tendríamos que empezar a reivindicar, porque eso le daría un nuevo sentido a la fiesta, que además me parece que se fue perdiendo porque la fiesta fue también de los barrios populares. El caso del Carnaval de Río de Janeiro es una fiesta que se desarrolla en carnaval en lo que llamaron el Sambódromo, pero es una actividad que se desarrolla durante todo el año en los barrios de Río de Janeiro. Es una fiesta de origen barrial y que finalmente se expresa en el Sambódromo porque el barrio tal, la favela tal, termina con su escuela presentándose ahí y confrontándose con la otra. En otras palabras, el Sambódromo es una forma de reconstruir la totalidad de la ciudad sobre la base de la suma de los barrios. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que ir por ahí y creo que hay que recuperar el espacio público. Y la otra cosa, Tocayo, que a mí sí me llama poderosamente la atención, es la municipalización de las fiestas. Porque me parece que la municipalización de las fiestas le quitó la posibilidad de la ruptura, la posibilidad de que el pueblo pueda expresarse. Hoy día se hace lo que el municipio quiere. Y entonces ahí entra el clientelismo, que es una cosa absolutamente dañina y que me parece que en estas fiestas pues fue absolutamente evidente. Por eso decía yo unas fiestas populistas, Fernando. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, yo he visto, por ejemplo, las encuestas de opinión pública de las autoridades municipales. La única autoridad que no incrementó su votación en las fiestas de Quito fue Mauricio Rodas. Habrá que ver en el caso de Santiago, el doctor Guarderas, si es que efectivamente pues el efecto de las fiestas hizo que suba. El único caso, como digo, es el de Rodas, que no se logró esa situación, lo cual muestra exactamente lo que tú estás diciendo. Fernando, no tratamos de volver al Tahuantinsuyo, por supuesto que no. Oh, Tratamos de tener una identidad, de tener unas tradiciones, pero que se vayan adecuando a los tiempos, que se vayan adecuando a las nuevas percepciones, porque ya no estamos en el Quito franciscano. ¿Y a quién se le ocurrió eso de la carita de Dios, franciscano, Isla de Paz, Fernando? Pues viene de las mismas élites que fueron construyendo un discurso muy explícito y que también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la lógica del centro histórico y lo patrimonial, porque se cree que lo único patrimonial y lo único histórico que hay en esta ciudad es el centro histórico. ¿Y por qué? Porque quien definió eso fueron básicamente tres sectores: la iglesia, que también las fiestas de Quito tienen un peso singular, porque tienen el famoso Te Deum, tienen los conventos, la propia corrida de los toros se llama Jesús del Gran Poder, etc. Se premiaba en el convento, ¿ah? Exactamente. Entonces es la iglesia, es el Estado y son las élites. Entonces, por ejemplo, patrimonio no existe en los barrios periféricos. Una cosa absurda cuando más del 25-30% de la ciudad son esos barrios y son parte de la historia. Y entonces, ¿por qué no reconocer eso? Porque lo que reconocen son estos tres sectores y estos tres sectores excluyen de la patrimonialización a todo lo popular, a todo lo de género, por ejemplo, y lo que hacen es reconstruir una historia oficial sobre la base de lo que ellos piensan. Entonces se está perdiendo legitimidad de estas fiestas de Fundación Español. Entonces, ¿dónde debe comenzar el debate? ¿Dónde debe comenzar esta discusión para ir generando los consensos para una fiesta nacional, para una fiesta local, Fernando? Yo creo que se debería hacer una reunión, una especie de seminario, congreso, taller, el nombre que quieran, donde estén, por ejemplo, historiadores, antropólogos, economistas, estén representantes de los barrios de la ciudad, estén los medios de comunicación, etcétera, y discutamos en serio lo que son las fiestas de Quito. Porque yo, bueno, para esto que te estoy diciendo, bueno,
me tocó revisar bibliografía, documentos, etcétera, porque escribí un artículo precisamente que saldrá en los próximos días. Pero yo me di cuenta que nadie ha reflexionado en profundidad el tema de las fiestas. Y entonces, si hacemos un grupo así, multidisciplinario, de múltiples intereses, puede ser que salga ahí alguna cosa interesante. O sea, de la conversación que estamos teniendo tú y yo este rato, pues a mí me salen ya 2, 3 cosas que valdría la pena recuperar. Una de esas, por ejemplo, es la refundación. Otra de esas es que el Ecuador debería tener su fiesta. Otra es cómo construir el consenso, el ritual del consenso para que las próximas fiestas del próximo año sean representativas. Pues manejar también el tema de lo municipal. ¿Cómo hacemos con lo municipal? Entonces, si te das cuenta, solo entre tú y yo, o sea, un urbanista y un comunicador, ya hemos encontrado algunas cosas. Imagínate si metemos a historiadores, economistas, sociólogos, etcétera, pues yo creo que vamos a encontrar algunas ideas que podrían ser interesantes para las próximas fiestas. Y también ahí involucrar a los educadores, porque son para los niños, Sin son duda. para los jóvenes, Fernando. Y tú hablabas de los medios de comunicación, al menos los tradicionales, utilizando siempre lugares comunes, pues han contribuido a toda esta cosa, pues. Y no hay que olvidarse que las fiestas de Quito se originaron en un diario de la ciudad, que es Últimas Noticias. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo en términos de la prensa principalmente en el caso de Quito? Una crisis impresionante. O sea, el hoy desapareció, Últimas Noticias, no sé en qué estado esté. El comercio ya prácticamente nadie lee, hay una crisis muy, muy fuerte. Y entonces ahí también se ve claramente esto. Entonces, ¿a dónde se han trasladado la forma de construir opinión pública? Pues básicamente yo diría las redes sociales, pero no hay un hilo conductor en ese caso, sino que simplemente la expresión de cada uno de nosotros, pues diciendo lo que piensa y lo que dice y conflictuándose, generando violencia, etcétera, etcétera, que pues me parece que por ahí es difícil reconstruir esta totalidad de lo que significan unas fiestas. Entonces los medios tendrán que recuperar y reconstruir una credibilidad, pues, y no ser los voceros del poder y voceros de lo que está pasando. Yendo, Fernando, ya para terminar, en la sesión solemne, el 6 de diciembre, que tuvo el presidente, tuvo el alcalde, los concejales, se va a eso de siempre, acusar al anterior o a los anteriores de lo que pasa y no asumir, hacer un poco de lavamanos, de Poncio Pilatos y no sé, y de no le hablarle la verdad a los conciudadanos. ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando con ya cerca de 2 meses del señor alcalde Rodas, digamos, el señor alcalde Guarderas? Pues a mí lo que me parecía que esta sesión solemne debía servir para 2 cosas. Una primera, para que el alcalde de Quito nos diga qué es lo que va a hacer de aquí hasta terminar su periodo, que además es muy, muy corto. Y entonces, las líneas directrices, porque eso un líder, como es un alcalde, lo que tiene que decir es, Quito tiene que caminar por aquí, y es este punto y este punto, para que toda la ciudadanía pues se sume a eso. Una hoja de ruta, pues. Exactamente, lo que podría ser un proyecto de ciudad. Pero ¿qué es lo que escuchamos? Y vimos una persona con un collar, como para decir yo soy el alcalde, o sea, necesita esas cosas formales para reafirmar su autoridad. Para que le crean. Exactamente, y el rato de decir las cosas no dijo lo que tenía que decir. Entonces, a mí sí me preocupó, y creo que ese era el momento para tomar la palabra del presidente de la República para decir Quito es la ciudad del encuentro. Entonces, encontrémonos primero los quiteños y quiteñas, y en segundo lugar, encontrémonos entre el gobierno local y el gobierno nacional, para hacer, por ejemplo, tema de salud, para resolver un problema presupuestario, para resolver el problema del empleo, la reactivación económica, etcétera, etcétera, y también lo del metro, Pero me parece que se perdió en el escenario, le vi además con una frialdad pues, muy, muy grande, ni una sonrisa, ninguna modulación de voz. Yo no sé, la verdad es que a mí no me motiva. En todo caso, falta liderazgo en Quito y a ese paso no sé a dónde vamos. Creo que tenemos el mismo destino del metro, un poco incierto e indeciso, Fernando. Para terminar, ¿es descabellado lo de López Obrador pedir que España le pida perdón a América? Yo creo que López Obrador ahí está de alguna manera recogiendo la historia mexicana, que es una historia muy parecida a la América Latina, de dolor,
de sojuzgamiento, de coloniaje, de muchos problemas y que, bueno, se han ido de alguna manera subsanando en las relaciones hoy día internacionales porque España tiene buenos vínculos con América Latina, pero saldar ese periodo histórico a mí me parece que sí le ayudaría a España y le ayudaría al Ecuador, a América Latina. Pero el presidente Lazo dijo que solamente le ha dado un cocacho a América Latina, España. Sí, es que lo que ocurre ahí es que, bueno, hay posiciones políticas, ideológicas que son respetables, y a mí me parece que en el caso del Ecuador lo que está buscando es asociarse a México para el famoso tratado de libre comercio alrededor de la cuenca del Pacífico. Y entonces ahí tiene prioridades, por eso el peso que le está dando las relaciones con Colombia, a México también, y obviamente los Estados Unidos ahí, China también. Yo veo un pragmatismo en eso por parte del presidente. Muy bien, para terminar entonces, Fernando, la idea sería que se retome ese debate y ojalá para las próximas fiestas tengamos ya alguna idea concreta para ir ubicando, para ir nosotros buscando una identidad y para celebrar, pero con condumio, para celebrar con razón, para celebrar con esencia, Fernando. Ahí hay una diferencia entre celebrar y conmemorar. Y yo creo que deberíamos encontrar una razón histórica para celebrar, no para conmemorar, porque conmemorar se puede conmemorar hechos históricos dolorosos, como es obviamente una fundación. Entonces se conmemora tal fecha, porque ocurrió tal cosa, pero celebrar ya es un acto festivo. Y yo creo que eso es lo que tendremos que hacer, buscar el ritual del consenso para que celebremos las fiestas de la ciudad de Quito, las fiestas del Ecuador también, y en ese sentido construyamos este ritual del consenso. La mejor fecha podría ser el 24 de mayo, Fernando. Yo creo que hay algunas fechas. A mí me parece que el 10 de agosto es la más interesante, porque el 24 de mayo podría haber problemas, porque es la batalla del Pichincha, etcétera, y entonces con los temas regionales, pues yo creo que hay que encontrar otra fecha, y me parece que la del 10 de agosto es la más interesante. Pero si es de encontrar que sea el 9 de octubre o el 2 de noviembre, pues yo creo que es cuestión ya de ir encontrándole este ritual, este consenso y pensando en una cosa mucho más allá de lo local, en construir este país. Yo en el cambio de siglo dije que habían habido solo 2 ocasiones que el Ecuador logró la unidad nacional. Una fue la guerra con el Perú y lo segundo fue el presentarse en el Campeonato Mundial de Fútbol del 2002. Y no más, no puede ser que no tengamos en 20 años algo que nos unifique a todo el país. Yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que plantearlo, hay que decirlo y hay que estar remarcándolo todo el tiempo. Ahí sí podría decir un verdadero encuentro, no un encuentro al estilo del señor Lazo, un encuentro de los ecuatorianos por los ecuatorianos. Exactamente, el ritual del consenso, encontrar un consenso de la sociedad, donde cuando yo criticaba la presencia del municipio en las fiestas de Quito, lo mismo podría cuestionar el gobierno nacional en las fiestas del Ecuador. Entonces tiene que ser una efervescencia colectiva que nazca de la sociedad y que finalmente podamos encontrarnos todos los ecuatorianos alrededor de una fecha. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo y creo que queda abierto un debate y ojalá podamos hablar cosas que van avanzando y van construyéndose esa identidad y esa celebración. Fernando Carrión, catedrático de Flaxo, es concejal de Quito, urbanista y planificador, ha estado en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta tarde para hablar sobre Quito, sus fiestas y su legitimidad. Hasta pronto, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Señoras y señores, volveremos mañana para seguir hablando de lo más importante. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.